Presumiendo México presenta. Amigas, amigos, Dios se encuentren bien, al igual que sus familias. Les habla el escritor Iván Uriel y les doy la más cordial bienvenida a Encuentros en una edición muy especial a través de Presumiendo México, Ultra México y Filmmakers Movie. Un gusto recibir a un gran director, un director que sin duda ha transformado y ha hecho de las imágenes en movimiento una aproximación a la realidad a través de la historia y también de la ficción, a quien recibimos con todo gusto aquí en Encuentros, Rafa Lara. Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy agradecido por el espacio, por el interés y feliz de compartir con tus radioescuchas y con la gente que nos pueda ver también, pues un poquito de mi experiencia y hablar de cine y hablar de todas esas cosas que nos encantan y nos apasionan. De verdad, mil gracias por el espacio. Gracias de nueva cuenta, Rafa. Y primero quiero preguntarte esta aproximación filosófica de Rafa Lara. ¿Quién es Rafa Lara? ¿Cómo se podría definir a sí mismo? Uy, suelo apostar cada vez más a que la pantalla hable por mí en lugar de hablar yo, digamos, pero bueno, pues, si tengo que resumirlo en unas palabras, creo que Rafa Lara es alguien eh, que tiene un sueño, o varios sueños, pero que también tiene una pasión, que tiene una visión muy clara de corto, mediano y largo plazo respecto de su carrera, respecto de su vida y que evidentemente entendió a muy corta edad que esto no es una carrera de 100 metros planos, que esto es un maratón y que había que prepararse para un maratón. Uno no entra a un maratón así como así, ¿no? Nunca has corrido y llegas y te metes un maratón, evidentemente no llegas ni al primer kilómetro. Había que prepararse, segundo, había que tener tenacidad, eh, había que buscar las fortalezas, incluso en los momentos de mayor debilidad, de mayor cansancio, había que desarrollar muchísima resiliencia. A grosso modo, Rafa Lara creo que es alguien que se ha atrevido a luchar por sus sueños, a construir, digamos, un mundo propio, un proyecto de vida propio, a entender que su proyecto en términos profesionales de vida, digamos que es el hacer cine, bien sea en series, bien sea en películas, no es un trabajo, es un estilo de vida, es una religión, es una pasión, es ser la mejor versión de ti mismo y que esa mejor versión de ti mismo, esa mejor versión del Rafa Lara, le pueda resultar atractiva y encuentre resonancia en otros y a partir de ahí, bueno, pues es lo que nos ha podido mantener, creo yo, firmes y en buen estado de salud en todo sentido. 31 años después, comencé a los 19 años mi carrera como director de cine. 31 años después, pues aquí seguimos de manera ininterrumpida. Estoy convencido de que la continuidad es el más contundente de los premios y de los termómetros, digamos, de que algo estás haciendo bien, ¿no? Cuando justamente cada vez es más la resonancia de lo que tú haces, de esos sueños que tú plasmas primero en un hoja en blanco, que te enfrentas a los miedos normales, por demás, esencialmente humanos de la crítica, de ¿y qué pasa si no se hace? Y es muy difícil, y cuando, como en mi caso, no provienes de una familia que tenga antecedentes artísticos que te vayan a apadrinar, etcétera, etcétera. Bueno, pues creo que todo eso fue asumido desde un principio, le entramos al reto y esa resiliencia y esa capacidad de soñar, esa capacidad de visualizarme en el corto, en el mediano y en el largo plazo, pues bueno, va rindiendo resultados.
y me siento muy satisfecho, aunque también estoy absolutamente convencido. Rafa Lara de hoy está absolutamente convencido de que lo mejor está apenas por llegar. Así es, Rafa. Y justo en estas palabras con las cuales incluyes la primera respuesta, ¿no? Lo mejor está por llegar. Me gustaría hacer un viaje en el tiempo hacia ese director de 19 años y quizá antes. ¿En qué momento, si lo recuerdas, Rafa, se da esa aproximación? Primero con el cine, con las imágenes en movimiento, con la televisión, por supuesto, pero ¿en qué momento, si lo recuerdas, fue ese instante en el cual en tu mente, en tu alma, el cine se convirtió y las imágenes en movimiento se convirtieron en tu camino, más muy joven, pero si lo recuerdas, ese momento, esa imagen en ti? Sí, mira, yo creo que, que mi primer contacto con el lado artístico, no forzosamente cinematográfico, vino en mi primera adolescencia cuando, digamos, tal vez no tenía totalmente claro qué es lo que quería, pero sí creo que tenía una claridad respecto de lo que no quería. Y muy pronto aprendí que descartar es avanzar también, ¿no? Yo, digamos, entre otras cosas, en mi lógica adolescente decía, yo no quiero ser normal, digamos, ¿no? Yo no quiero tener un trabajo normal, yo no quiero tener una vida de adulto. Me aterraba la idea de ser adulto, ¿no? En ese sentido como tan tradicional de la palabra, ¿no? Yo quería jugar, hacer lo que me gustara y que además alguien lo valorara y me pagara de ello y vivir de ello, ¿no? A partir de ahí comenzó una primera exploración por el lado de la música primero, ¿no? Siempre he sido alguien muy ligado a la música. Comencé a estudiar música, comencé a tocar guitarra, a tener mis primeros grupos de rock en la preparatoria, en fin. Y de ahí, digamos, vino ese contacto primigenio con la creación artística que sin duda me iba satisfaciendo mucho, que me permitía también como entrenarme a perder el miedo al pánico escénico, a subirte al escenario, ¿no? A saber que tal vez no seas el mejor cantante o el mejor compositor, el mejor guitarrista y sin embargo no te importa, te subes al escenario con toda la actitud, venciendo todos los miedos y creo que aprendí muy rápidamente que tan solo tomar conciencia de ello, de que eras tú el que se subía al escenario, tú el que tomaba el micrófono, tú el que tomaba la guitarra y decías, esto soy, guste o no guste, esto soy, ya te aportaba una gran ventaja respecto de una gran mayoría que no pasan ni siquiera de ese paso, que no se dan la oportunidad de arriesgar, de perderle el miedo al ridículo, de perderle el miedo a la crítica, digamos. Y a partir de esta exploración musical que disfrutaba yo mucho, empecé también como a jugar con el lado, provengo pues de la época de principios de los 90, digamos, en donde pues el videoclip se encontraba como en una época de oro. Y entonces de repente empezar a jugar con las imágenes combinadas con la música y pues también empezando mi carrera después en ciencias de la comunicación me permitió afinar, digamos, mi puntería porque yo me daba cuenta que tal vez podía yo tocar bien, podía yo hacer una música interesante, pero no lo suficientemente extraordinaria para mis parámetros, digamos, ¿no? Siempre, mi peor crítico siempre he sido yo mismo, ¿no? Siempre me he exigido más, siempre me he exigido un nivel de excelencia dentro de mis lógicas, dentro de mis condiciones, dentro de mis capacidades. Y entonces creo que fue muy oportuno y afortunado para mí darme cuenta que, que llamaban más la atención, que encontraba más resonancia, por ejemplo, en las imágenes que yo podía generar con mis primeras cámaras de video que con mis canciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que muy rápidamente entendí que mi olfato respecto de que era hacia el lado artístico era correcto y hasta el día de hoy no he dejado la música, o sea, participo en todo lo que es la producción musical, me involucro muchísimo musicalmente en toda la producción de mis obras, toda mi creación artística previa, sobre todo en la parte del desarrollo de los guiones, se fundamenta más en ir encontrando texturas, formas, imágenes mentales a través de la música más que, por ejemplo, del cine, ¿no? Eh, y sin embargo, creo que esta cuestión de final de decir, sí es hacia el lado artístico, pero no forzosamente hacia la música, creo que tiene que ser hacia las imágenes, me permitió a muy temprana edad, repito, pues empezar a experimentar más con la cámara
y encontrar aún mayor resonancia, ¿no? Cuando empiezas a ver que tus maestros, que cuando presentas tus cosas a nivel estudiantil empiezas a tener como muchos comentarios y mucho feedback y claramente una resonancia en el público que aplaude, que le gusta, y cuando te empiezan a buscar y te empiezan a decir, oye, yo vi tu cortometraje, yo vi lo que estás haciendo y me gustaría que también trabajaras con nosotros y lo hicieras con nosotros, o sea, cuando empiezas a encontrar esa aceptación muy natural, nada forzada respecto de tu creación, es que entonces ya vas afinando la mira y o sea, el chiste de esto es aventarse, abrir, digamos, el olfato y entrenarse, repito, para eso, para entender que, como dije al principio, no es 100 metros planos, es un maratón y pues seguimos ahí corriendo en el maratón. Y yo creo que no llevamos ni la mitad, pero vamos bien, vamos firme. No, pero imagínate, Rafa, cómo no, por supuesto, con ese maratón que además ha ido justo de los documentales al cine, a los videos y además en el cine con diferentes propuestas, no solamente las propuestas que ahondan en la interioridad de los personajes, sino también históricas, como esa emblemática película, sin duda, el 5 de mayo, que fue, bueno, me imagino un reto muy especial para ti, una fecha importante para México y al mismo tiempo un viso histórico. Y sobre ello quería preguntarte, Rafa, ¿cuáles son esos motivos que te llevan a elegir un proyecto? ¿Qué es lo que te mueve por dentro, ya sea para escribir el guión o para tomar la dirección o ambas funciones? Es decir, ¿cuáles son los motivos y la inspiración de Rafa Lara, el director? Pues salvo en momentos laborales, digamos, porque hay que entender que también esto, si bien es arte, si bien es creación, también es un oficio, también es un trabajo, ¿no? Y me siento, creo yo, muy orgulloso, digamos, de poder vivir, digamos, de mis capacidades creativas, de mis capacidades artísticas, bien sea en proyectos de una índole más personal o bien sea en función de productos, digamos, previamente diseñados. Sin embargo, en todos los dos casos, tanto en aquellos productos que yo divido, digamos, un poco en dos, aquellos que puedo hacer, aquellos que, digamos, de alguna manera la vida, el universo, Dios han puesto en mi camino para seguir también financiando la revolución, creciendo, aprendiendo, y por el otro lado también están los que quiero hacer, ¿no? Aquellos que nacen más de la voluntad de lo que tú estás buscando y de repente es muy mágico cuando te das cuenta que tú estás buscando una historia y que esa historia también te empieza a buscar a ti, ¿no? Entonces tú dices, a mí me encantaría hacer algo sobre el 5 de mayo y de repente un día suena tu teléfono y te dice, no, que no haces una película sobre el 5 de mayo y dices, wow, o sea, la magia ocurre así, ¿no? Movemos energías insospechadas a partir, digamos, de nuestros deseos, de nuestra visión, digamos, de futuro, de nuestra propia energía. Y sin embargo, en todos suelo hacerlos siempre míos. O sea, normalmente soy yo quien está a cargo de escribir los guiones, dirigir, producir. Ahora, eso en recientes fechas, sobre todo en el ámbito latinoamericano, pues empezó a adquirir este nombre que ya viene desde mucho más atrás en la industria norteamericana, que es el showrunner, ¿no? Es esta persona que se encarga, digamos, de todo el concepto creativo. Idealmente, no siempre es así, yo sí considero que debería ser así. Idealmente, pues tiene que ser el que genera el proyecto, la idea primigenia, el desarrollo, el que escribe los guiones, el que también se encarga de todas las decisiones creativas, como en el nivel macro de la producción, el que dirige, el que edita, o sea, es el autor de la obra, digamos que es mi caso, ¿no? O sea, prácticamente la totalidad de mi obra cumple con esas características. O sea, llevo 31 años de escribir los guiones, dirigir, producir, editar, hacer la producción musical, o sea, y no es por un exceso de ego, digamos, sino por una cuestión como de entender, primero que nada, de saber hacerlo, ¿no? Y de prepararme para ello. Y segundo, pues de entender que en la medida en que tú te involucras en cada una de estas etapas, vas imprimiendo ese sello personal, esa visión, esa energía que conforme va pasando el tiempo y va pasando tu carrera, te vas dando cuenta que va teniendo una resonancia, ¿no? Si no tuviera una resonancia, evidentemente me empezaría tal vez yo a cuestionar si lo estoy haciendo bien, si tal vez hay cosas que estoy haciendo que tal vez ya no debería estar haciendo porque no fluyen tan bien. Sin embargo, pues la realidad es que no es que sea fácil, pero cada vez, digamos, encuentro menos resistencia del entorno. O sea, cuando tú comienzas tu carrera
hay un estadio, digamos, muy primigenio que es tú levantas el teléfono y haces las llamadas y tú vas y te mueves y tocas puertas, ¿no? Cuando paulatinamente empiezas a ver que tu teléfono es el que empieza a sonar, que tu puerta es la que empieza a ser tocada por más de uno que dice, oye, yo vi lo último que hiciste y quiero que por favor hagamos algo así, es que entonces dices, ok, algo estamos haciendo bien y uno pues continúa por esa vía, y así es como lo hemos ido logrando. Entonces, ¿qué necesito yo, digamos, para poder hacer eso? Primero que nada, encontrar un si no, no siempre se tiene el control total, pero sí por lo menos tiene que haber un muy buen grado de libertad creativa, porque si yo no tengo esa libertad creativa, yo sé que no voy a entregar lo que se espera de mí. Y entonces prefiero decir no, gracias. O sea, prefiero decir, ¿sabes qué? O sea, yo no soy el director, yo soy el showrunner, yo no soy el guionista para este proyecto, porque básicamente me estás diciendo me encanta lo que haces, pero no lo hagas, por favor, ¿no? Pero haz lo que yo te digo, ¿no? Es como si tú tienes, si eres dueño de restaurantes, vas, buscas un chef y le dices al chef, me encanta tu comida, sí, pero yo te voy a decir cuáles son los ingredientes y cómo se cocina. Entonces tú dices, bueno, pues entonces, ¿como para qué me buscas a mí, no? Busca a alguien que esté bajo tus órdenes o conviértete tú mismo en el chef, ¿no? Entonces, uno, busca ese nivel de libertad creativa que afortunadamente, conforme han ido pasando los años, cada vez es mucho mayor, ¿no? Ahora estamos por estrenar una serie a nivel mundial por Disney, por Star Plus, que es Pancho Villa, y te puedo decir que es una serie que firmo al 100%, es una serie en la cual tuve una libertad creativa prácticamente absoluta, ¿no? Y esa libertad absoluta nace de la confianza, nace de que los ejecutivos, de que la gente que cree en ti, entienden, digamos, que están en buenas manos, que tú también eres receptivo a lo que ellos necesitan y que es una cuestión como de sinergias que en la medida en que se mantengan limpias, transparentes, ¿no? Y aquí viene esa segunda parte de lo que yo también busco en un proyecto, que haya condiciones para también disfrutarme la experiencia desde el lado humano. Yo entendí hace mucho tiempo que cuando tú amas esto y cuando entiendes que es no un trabajo, sino tu estilo de vida, tu religión, tu filosofía, tu cosmovisión, ¿no? Tienes que disfrutártelo, ¿no? Y cuando yo detecto en muy tempranas etapas, y pues creo que he ido afinando cada vez más ese olfato para detectar en dónde no va a haber condiciones, no nada más para desarrollar el trabajo profesional, sino también el disfrute humano, ¿sabes? El momento, que al final del día es lo único que nos llevamos, ¿no? Este, prefiero decir también no gracias, ¿no? Si se cumplen esas condiciones de voy a poder trabajar y además creo que nos la vamos a poder pasar bien porque va a haber un ambiente de confianza, de respeto, digamos, de colaboración mutua, de entender los roles de cada quien y el mío es estar a la cabeza en lo creativo y se tiene que confiar en mí. Y si no confías en mí, si me quieres estar revisando cada decisión, pues entonces quiere decir que yo no soy la persona para eso. La persona que esté en la posición mía, tú tienes que confiar en ella. Siempre pongo el mismo ejemplo, por ejemplo, del neurocirujano, ¿no? O sea, alguien como muy especializado, con mucha experiencia, ¿no? Y si tú tuvieras a un pariente, una persona muy querida, muy cercana a ti, y vas y dices, yo quiero que quien opere ese tumor peligrosísimo en el cerebro de mi persona querida sea este neurocirujano porque es el que tiene la experiencia, porque tiene el nombre, porque tiene tanto una serie de características para hacerlo. Tú no te vas a ir a meter al quirófano, decía el neurocirujano, sí, pero mira, déjame te explico cómo creo que deberías de cortarle el cráneo a mi pariente. O sea, te quedas afuera y dices, listo, confío suelto, ¿no? Y entiendes que el neurocirujano es el primero que quiere que todo salga bien, ¿no? Creo que es un muy buen símil de lo que creo que busco. Va, a grosso modo, libertad creativa y un ambiente de confianza, respeto, en donde la experiencia humana se privilegia también. Rafa, y mira, justo has mencionado tu nuevo proyecto, que además, por supuesto, por la figura que representa a Pancho Villa, además una de las primeras figuras de la cinematografía, históricamente hablando, hace más de 100 años. Al mismo tiempo, las películas que se han hecho en torno a su figura, desde aquella emblemática Vámonos con Pancho Villa, por supuesto, y ahora viene esta serie contigo. ¿Qué podemos esperar? Creo que
confundimos de repente el tener esperanza con el generar expectativas, ¿no? Las expectativas suelen ser algo muy parecido a aquello que llamamos castillos en el aire, ¿no? O sea, es una imagen muchas veces idealizada que partió de nosotros. Al ser una imagen idealizada, muy probablemente se encuentran ahí visos de algún cierto tipo de falta de contacto con la realidad, digamos, porque es idealizada, ¿no? Entonces, me gusta la idea de tener esperanza de que las cosas salgan bien, pero no tener una expectativa, porque luego lo que terminas teniendo pues son unas decepciones cuando las cosas no salen al 100% como tú quieres, ¿no? Y la realidad es que en la vida pocas veces las cosas salen al 100% como tú quieres. Las buscas, tienes la esperanza de que eso ocurra. Sin embargo, yo he aprendido en ese sentido mucho a soltar. No creo que existan fórmulas infalibles, porque si existiesen ya todo el mundo las estuviese utilizando, pero sí creo que existen caminos seguros y yo opto muchísimo por eso. O sea, en la medida en que yo tengo un camino, perdón, no seguro, un camino firme, si en la medida en que existen caminos firmes, que construyes un camino firme basado en el conocimiento de causa, repito, en esta cuestión que yo entiendo muy bien de libertad creativa, de respeto, de buena energía en el proyecto, de que te permitan hacer las cosas, creo yo que puedes albergar la esperanza de que las cosas van a salir bien, y ahí es donde sí, mi esperanza respecto de Pancho Villa, pues creo que está muy bien alimentada, digamos, desde la realidad que es la libertad creativa prácticamente absoluta que tuve para con Pancho Villa, sin duda una de mis obras más personales y que me tiene con mayor nivel de satisfacción, porque obviamente pues 30 años después hemos aprendido unas cuantas cositas y quiero pensar que eso se va a notar en la pantalla. Ahora, respecto de la serie, bueno, pues creo yo que de entrada el público, no nada más el de México, sino el del mundo entero, porque hay que recordar que la serie se estrena en todo el mundo, está subtitulado, doblada a más de 20 idiomas, digamos, lo cual ya te habla, digamos, de que claramente no nada más yo, sino los ejecutivos de Disney y muchas más personas están viendo un producto con una calidad de exportación, con una capacidad de traspasar fronteras, y así fue diseñada desde un principio. Pancho Villa no es una serie de mexicanos para mexicanos. Tú no tienes que saber nada de México, nada de Pancho Villa, nada de historia, digamos, para poder verte imbuido, digamos, en una serie que en primera instancia cumple cabalmente con su función de entrada a entretener. Es una serie de ficción, no es un tratado de historia, digamos, para historiadores y entendidos, ¿no? Es una serie de ficción, sí, con mucha solidez en su investigación, en su construcción, sí, digamos, con una búsqueda, con una propuesta este, universal a partir de hechos que ocurrieron hace más de un siglo en México, siendo un país violento, convulso, revolucionado, digamos, y lo que creo que van a encontrar ahora con nuestro Pancho Villa es una visión de entrada no maniquea, ¿no? Una visión también de alguien que no juzga al personaje, porque considero que sería un error como cineasta, como guionista, juzgar al personaje poniéndole un filtro del siglo XXI y de la corrección política y de una serie de reglas que evidentemente hace más de un siglo no existían siquiera, no estaban encima de la mesa. Y creo que es más interesante la exploración del personaje desde su propia humanidad, desde sus contrastes, desde sus claroscuros, desde sus contradicciones, desde su tridimensionalidad, que muchas veces hay una vertiente, digamos, con Pancho Villa que lo lleva a un nivel prácticamente de santidad, ¿no? Hay casi una religión alrededor de él, ¿no? Y existe otra parte muy radicalizada que lo llevan al otro terreno, ¿no? Al terreno, digamos, de demonizarlo, de hablar y decir que era un villano, un asesino y no sé cuántas cosas más. Y yo estoy convencido de que no era forzosamente ni lo uno ni lo otro, que es un personaje fascinante, sin duda. Eh, un personaje que supera sus propias limitaciones muy claramente, o sea, y que es capaz de revolucionar un país y de mantenerse vivo incluso hoy en día, digamos, ¿no? Y por eso es que esta serie se lanza a nivel mundial. Cuando uno dice México en el mundo y tú le pidieras, a ver, dime rápidamente un personaje, un nombre que te venga a la cabeza, pero es que es muy notorio que la gente va a mencionar, entre otros tantos, a Pancho Villa, o sea, es una apuesta muy segura de que el nombre Pancho Villa va a ser ligado a eso. Y eso es lo que me pareció importante explorar, ¿no? Por un lado, un personaje complejo, contradictorio, como todos los seres humanos,
y además con el añadido de que se cuenta desde una lógica bélica, épica, de acción, como a mí me gusta hacer las cosas. Entonces, pues ves de repente en la pantalla una producción en español latinoamericana, creo yo, de esas que se ven poco en nuestro continente, en nuestras pantallas, porque suelen ser productos que estamos acostumbrados como a importar de las producciones norteamericanas, de las producciones europeas, de algunas asiáticas, pero de repente todavía no nos atrevemos a creer que eso es posible. En mi caso, pues perdón, no es nuevo. Desde mi primer película, La Milagrosa, yo siempre he tenido esa propuesta de hacer ese tipo de cosas, ¿no? Creo que me gusta cuando me dicen, tú eres el que hace eso, ¿no? Y pues qué bueno, ¿no? Ojalá y sirva de inspiración para que haya otros que también lo hagan. Entonces, si tienes esta mezcla de un personaje fascinante, eh, abordado de tal manera que se entienda al ser humano sin juzgarlo, ¿no? Sino explorando, digamos, sus debilidades, sus fortalezas, estableciendo un discurso esencialmente humano y no regional. O sea, si la historia de Pancho Villa solamente la entendemos los mexicanos, entonces hemos fallado, ¿no? Y al mismo tiempo tienes un producto del más alto nivel de calidad audiovisual, artística, técnica, que te tiene pegado a la pantalla durante 10 episodios de 40 minutos en un tour de force de cosas, y un mare magnum de cosas que no te sueltan, pues bueno, creo que tenemos una apuesta bastante firme que me llena de muchísima esperanza, no nada más a mí, sino a todos los que estamos involucrados en ello. Has mencionado La Milagrosa, que además es una película referencial, es un referente del cine mexicano, desde el estilo de Rafa Lara también, que además pudimos ver en el 5 de mayo con escenas muy bien logradas y con esa gran producción y consecuencias que a mí se me quedaron de tu trabajo, por supuesto, el que se siente un orgulloso desde el cine mexicano. Ahí me pareció fantástico ver esta aproximación, como mencionas, el aproximarse al personaje desde la Ujú. ficción, desde la realidad, desde la investigación histórica. Por ello es que esta serie, para mí en especial, analizando los personajes de la Revolución Mexicana, pues tengo un gran interés en verla a través de las plataformas que has mencionado y felicitarte enormemente por estos éxitos y también preguntarte qué otros proyectos nos podrías compartir o de lo que estás realizando, además de esto que se viene, que es enorme en la vida artística y también creativa de Rafa Lara. Pues evidentemente vienen cosas porque yo todo el tiempo estoy generando contenido, estoy creando nuevas historias. Sí te puedo decir que muchos de ellos van en la misma línea porque es el tipo de cosas que me gusta hacer, o sea, las cosas grandes, épicas, históricas, acción. Este es el tipo de historias universales, digamos, es por donde pienso explorar más en esta etapa de mi carrera. Y mientras tanto, pues lo que tenemos es que el 19 de este mes de julio se estrena por Star Plus y en el resto de plataformas ligadas a Disney, en el resto del mundo, Pancho Villa, una serie que creo que se van a disfrutar muchísimo, que no se deben de perder. Y agradezco enormemente este lindo espacio que me has aportado para explorar, digamos, hablar un poquito, no nada más de Pancho Villa, sino de mi trayectoria. Y gracias, y esperemos que tus radio escuchas y que la gente que nos está viendo también pues no se pierda Pancho Villa, que la disfruten muchísimo, que si les gustan se la recomienden a sus amigos, si no les gusta recomiéndensela a sus enemigos, pero pues que la pantalla hable por sí sola. De verdad, muchísimas gracias por el espacio. No, muchas gracias, Rafa, y por supuesto invitar a todas y a todos a ver la obra de Rafa Lara a través de las series que se encuentran en diferentes plataformas, las películas también están en diferentes plataformas y el próximo 19 de julio el estreno de Pancho Villa. Rafa Lara, gran director mexicano con un estilo propio, genuino, único y que lo ha llevado precisamente a eso, Rafa, que tú mencionabas. Él es el que lo puede hacer y ahí está Rafa Lara. Rafa, muchas gracias por el Muchas tiempo, por gracias. compartir desde el corazón con nosotros en encuentros y felicitarte, Rafa, de verdad, por toda la trayectoria. Muchas gracias, Rafa. Gracias a ti, Iván. Un fuerte abrazo a todos y no se pierdan Pancho Villa por Star Plus. Muchas gracias, Rafa, y muchas gracias a todas y a todos por habernos Abrazos. acompañado a esta edición Mucho gusto. especial. Ahí está la playera lista Con la de playera puesta. Rafa Lara, showrunner. Listo y Abrazos. deseándote todo el éxito, Rafa. Y muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos en Encuentros con Rafa Gracias. Lara. Y ahí está, 19, Pancho Villa, a través de Star Plus. Un abrazo Ahí nos enorme. vemos. Gracias, Gracias. Rafa. Abrazo, amigo.